Esta noche vamos a hablar de los 1260 días. Los 1260 años, hermanos, son otra prueba de cómo podemos encontrar al pueblo de Dios. Yo he dedicado una buena parte de mis estudios a esto, porque se me parece muy importante que podamos distinguir al verdadero pueblo de Dios, encontrar a la iglesia. A medida que yo crecía en la iglesia, me encontraba con la oposición de muchos ministros, desgraciadamente, y la nueva teología que está surgiendo dentro de nuestra iglesia, que trata de hacer como si nuestra iglesia fuera una más. Y se nos trata de arrogantes porque estamos diciendo que somos el pueblo de Dios. Pero no nada más estamos diciendo que somos el pueblo de Dios, lo estamos mostrando bíblicamente porque somos el pueblo de Dios. Y ese es el punto. Imagínense que acusáramos de arrogantes al pueblo de Israel porque dice que es el pueblo de Dios. O a los judíos, que arrogantes son porque se consideraban el pueblo de Dios. Eso no los convertía en arrogantes. O a la iglesia apostólica que dijera, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces el problema es que durante mucho tiempo la iglesia desapareció. De eso se trata el tema de esta noche. Es un tema bastante extenso, voy a tratar de acortarlo porque aquí me siento como atado, porque prácticamente es como si fuera un programa de televisión, los entiendo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer aquí lo mejor hablando de esto. Esto es bien importante, hermanos, porque nos muestra básicamente cuál es la iglesia a través de estas características distintivas del pueblo de Dios, y lo estamos viendo a través de la Biblia. Y esto le sirve incluso a las personas que no son de la iglesia. Si aquellas personas tienen una mente abierta, receptiva y son sinceros de corazón, tienen que sopesar la evidencia bíblica, la lógica de la misma, y al mismo tiempo de esa manera pueden encontrar al pueblo de Dios. Lo que vimos ayer y lo que vimos los días anteriores, pudimos contemplar cómo es evidente que el verdadero pueblo de Dios tiene que guardar los 10 mandamientos, tiene que guardar el sábado y tiene que estar predicando el mensaje de los 3 ángeles. Eso es una característica del evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene que ser predicado por el verdadero pueblo de Dios. Y cuando lo interpretamos y nos damos cuenta que la iglesia que lo está haciendo es la iglesia adventista, y cuando vamos a tomar cada una de las características que estamos mencionando, ustedes van llegando a la conclusión, oye, estas características no las tienen todas las iglesias, las tiene solamente el verdadero pueblo de Dios. Y así podemos entender que este es el pueblo de Dios. Y eso no nos convierte en arrogantes, nos quieren acusar de arrogancia. Ahora, yo no estoy diciendo que yo sea parte del pueblo de Dios, nada más te estoy diciendo que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y eso es algo que debemos entender, y eso lo tiene que oír todo el mundo. Al hablar de esto, vamos a definir qué cosa es la iglesia verdadera, porque esto es algo que algunas personas pueden decir, bueno, ¿cómo podemos saber o cómo podemos definir qué cosa es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella, fíjense la definición, aquella que posea una doctrina sin error. La iglesia verdadera es aquella que posea una doctrina sin error, que esté basada completamente en este libro y que no esté en contra de lo que este libro dice, sino completamente a favor, y que esté sopesado y esté basado en este santo libro. Está construida sobre la roca, que es la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, aquella que posea una doctrina sin error y las personas que son fieles en ella. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Pues no lo sabemos, solamente Dios sabe quiénes son las personas que son fieles en esa iglesia que posee una doctrina sin error. ¿Amén? Ahora, hay personas que todavía no están tal vez en esa iglesia porque todavía tal vez no han llegado a entender las verdades que esa iglesia ya entiende, pero siguen siendo verdaderos hijos de Dios. Mis ovejas van a oír mi voz, dice el Señor, y la van a conocer, y van a salir de ahí, pueblo mío, y se va a hacer un solo rebaño y un pastor. Entonces ya vimos en Apocalipsis 2:17, porque alguien dice, bueno, muéstrame en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora es bien curioso que también Isaías, en el Antiguo Testamento, dijo exactamente lo mismo. Cuando ustedes analizan que tiene que estar basado a la ley y al testimonio, ¿el testimonio de quién? El testimonio de los profetas. ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Es el testimonio de los profetas, es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Por lo tanto, básicamente ambos te están diciendo lo mismo. En el Apocalipsis te dice que el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Isaías te dice que cualquier cosa que se hable tiene que estar de acuerdo a la ley y de acuerdo al testimonio.
Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Entonces, si ustedes encuentran que tu iglesia te enseña algo que no está de acuerdo a la Biblia, que no está de acuerdo al testimonio de la Biblia, tú puedes saber que esa iglesia es falsa. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Entonces, adelantando un poquito a lo que estoy tratando de decir, ustedes se van a encontrar a un montón de denominaciones cristianas que enseñan cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Y les voy a explicar por qué en esta noche al hablar de los 1260 años. Pero una característica que va a tener el pueblo de Dios cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, una característica que va a tener, es que no va a tener engaño en sus bocas. Mira lo que dice Apocalipsis 14:4 acerca de los famosos 144,000. Dice que son los que no se contaminaron con mujeres. Ahora, las mujeres en Apocalipsis, en profecía, siempre representan denominaciones cristianas o iglesias. La mujer representa a la iglesia, pero al hablar de mujeres te están hablando de otras mujeres que no específicamente son la esposa. Así que no fueron contaminados con mujeres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque estuvieron con las mujeres, tal vez estuvieron en iglesias distintas, eso no fue suficiente para contaminar sus creencias. No se contaminaron con las mujeres. Son vírgenes. ¿Y qué quiere decir que son vírgenes? Quiere decir que están esperando la venida de Cristo como las mujeres. Estaban dormidas, pero ¿qué estaban haciendo allí? Estaban esperando la venida del esposo. Entonces, son vírgenes, y en ese sentido las vírgenes precisamente su misión era alumbrar los últimos metros del novio a la casa de la novia. Cuando el novio llegaba a la casa de la novia, las vírgenes sacaban sus lámparas y corrían a recibir al esposo. Salida a recibirle, lo recibían con sus lámparas para que la novia pudiese mirar por la ventana y ver al esposo llegando hasta su casa. En ese tiempo no había arbotantes de luz, no había electricidad en las calles. Lo que había eran vírgenes que traían unas lámparas y alumbraban al esposo, y entonces te asomabas por la ventana, podías ver al novio caminando a la casa de la novia. Esa es la misión exactamente de la iglesia. Los últimos metros de la venida de Cristo Jesús tiene que haber una iglesia que cumpla la misión de las vírgenes. Esa es una profecía, es una parábola profecía que te dice la condición de la iglesia cuando Jesús está a punto de venir. Antes de que llegue la medianoche, antes de que el novio llegue a la casa de la novia, va a haber unas mujeres, las prudentes, que van a tener sus lámparas encendidas y van a cumplir con la misión de las vírgenes. Los 144,000 son esas personas. Y cuando te da las características, te dice que no se contaminaron con mujeres, te dice que son primicias, siguen al Cordero por donde quiera que va, y en el versículo 5 te dice claramente que en sus bocas no se encuentra, ¿qué cosa? Engaño. O sea, no te dicen mentiras. No tienen errores doctrinales. Por ejemplo, te encuentras con los bautistas y los bautistas te dicen, para bautizarte tienes que ser sumergido en el agua. Eso está correcto. Eso está correcto, porque la palabra es baptizo, que quiere decir sumergir o sepultar, que eso es básicamente. Pero entonces le preguntas a un bautismo, y bueno, ¿y cuando me muero a dónde me voy? Te van a decir, pues te vas, si fuiste bueno te vas al cielo, si fuiste malo te vas al infierno, y si fuiste más o menos te conviertes en Gasparín. O sea, básicamente un fantasma, ¿no? Y andas por ahí penando hasta que el Señor se le antoja o llevarte al cielo o mandarte al infierno. Y te hago una pregunta, ¿eso es verdad? Y ahí es donde empieza a decir, ok, en sus bocas hay engaño. En sus bocas hay engaño. Cuando te encuentras, por ejemplo, con un metodista y te habla muy bien acerca de la justificación por la fe y muchas cosas que son verdad, pero de pronto te dice, bueno, y para bautizarme, que no, pues nada más que tu papá te lleve y te echan agüita en la cabeza y con eso ya tienes para ser parte de la iglesia. ¿Eso es verdad? No dice en Hechos capítulo 8, la única condición para poder bautizarse es creer. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Si crees, bien puedes. Bueno, y si no crees, pues entonces no puedes. ¿Puede un bebé creer? Entonces eso es mentira. En sus bocas no hay engaño. ¿Y por qué los bautistas no cambian de opinión? ¿Y por qué los metodistas no cambian de opinión? Y la razón es porque así fueron fundados. Ellos tienen sus creencias basadas en lo que el que los hizo creía. A diferencia de la iglesia adventista, nosotros no basamos nuestras creencias en lo que creían los que nos fundaron. Aunque ustedes no lo crean o no lo entiendan, nosotros no tenemos las mismas creencias que tenían los que nos fundaron. ¿No?
Y de eso se trata este tema. La iglesia adventista es la única iglesia que ha hecho un filtro doctrinal para funcionar. ¿Y cómo se ha hecho el filtro doctrinal? Pues leyendo este libro. Los que nos fundaron eran personas que venían de todas las denominaciones que existían en la época. Y todos tenían diferentes doctrinas y creencias. Obviamente no podían estar en lo correcto todos. Y es ahí donde la iglesia se ve obligada a hacer un filtro doctrinal. Te lo voy a explicar a través de los 1260 días. Déjame ir avanzando con mi presentación. Uy. Ahí está. Bueno, me voy a brincar esto del santuario para ahorrar un poquito de tiempo. Pero vamos a encontrar que este asunto de la doctrina sin error, esto es una característica del pueblo de Dios. Una doctrina en la que no haya mancha, en el que no haya arruga, en el que no haya ninguna cosa que esté mal. La iglesia que esté de pie cuando Jesús aparezca va a ser una iglesia que no va a tener doctrinas equivocadas. Eso lo explicó el apóstol Pablo al hablar acerca de la condición de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la iglesia verdadera, la iglesia que Jesús fundó, es la iglesia que dejó Jesús establecida. Para eso estaba la imagen del santuario que les había colocado anteriormente. Hasta el atrio, yo creo que sí se los voy a tener que explicar. Déjenme regresarme a la filmina del santuario. Aquí tienen ustedes el año 31, por ejemplo. El año 31 después de Cristo es el año en el que el Señor Jesús asciende al cielo. Hasta ese año, vamos a decir así, hasta ese año todavía el pueblo judío, vamos a decir así, era el pueblo de Dios. Todavía. Hasta que decidieron volverse en contra de los que habían aceptado a Cristo Jesús y decidieron matarlos en el año 34 cuando apedrearon a Esteban. Podemos decir que en ese momento ya dejan de ser el pueblo de Dios. Rechazan al Mesías y ahora sí tienen doctrinas equivocadas en sus creencias. O sea, los judíos hasta el año 34 todavía tenían una doctrina sin error. ¿Cuál fue el primer error que cometieron en su doctrina los judíos? Pues rechazaron al Cordero de Dios, rechazaron al Mesías. Ahí tienen una equivocación en su doctrina y en ese momento dejan de ser el pueblo de Dios. Dejaron de ser el pueblo de Dios, el momento en el que tienen doctrinas equivocadas en sus creencias. ¿Cuál es la doctrina equivocada en la creencia de los judíos? Pues no creen en el Mesías, no aceptaron al Mesías, no creyeron en Jesús. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Pues los judeocristianos, o sea, judíos que aceptaron a Jesús. Esos judíos que aceptaron a Jesús siguen, ahora ellos son el verdadero pueblo de Dios. Vino el Mesías, no reconocieron, aceptaron a Jesús. Ellos no se daban ningún nombre, no, pensaban que iban a seguir siendo judíos hasta que los corrieron y empezaron a matarlos y a perseguirlos, y entonces ahí ya se separan, los judeocristianos se separan de los judíos, y ahora el verdadero pueblo de Dios, ¿quiénes son? Los judíos cristianos o judeocristianos. Ese es el pueblo de Dios. Luego se empiezan a unir personas que no pasaron por el judaísmo, o sea, gentiles. Y es el momento en el que ahora le tenemos que poner un nombre nuevo, porque ya judeo-cristianos no es el nombre de ese grupo, porque hay personas que no son judías, hay personas que vinieron directamente del paganismo al cristianismo, y entonces ahora les llamamos cristianos. Y ahí comienza la verdadera iglesia. Es la iglesia apostólica, la iglesia que recibe el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí es donde entran los 1260 días. En la profecía, el apóstol Pablo, revelado, obviamente guiado por el Espíritu Santo y es revelado por sus escritos, nos dice que va a venir una apostasía. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2:2 en adelante. Dice: no se engañe a nadie de ninguna manera, porque Jesús no va a venir sin que primero venga lo que él le llamó la apostasía. La primera iglesia cristiana se le conocía con el nombre de Após. Após quiere decir camino. Era la iglesia del camino. Ellos no se llamaban cristianos a sí mismos, se llamaban la iglesia del Após, del camino. ¿Por qué? Porque Jesús iba por un camino y la gente venía y se paraba al lado de él, iban caminando con él, y eso era el Após, iban por el camino. Por eso los discípulos más allegados a Jesús que iban con él en el camino, les llamamos los apóstoles, que son los que estaban más cerca de él y estuvieron con él desde el principio. Esos son los apóstoles. Apostasía quiere decir
que va Jesús por el camino, y apostasía quiere decir que una persona, ya me aburrí por este camino, me voy a ir por este camino, aunque Jesús no vaya por él. Entonces tú tomas un camino por el que no va Jesús. Jesús va por otro camino, pero tú tomas un camino distinto. Eso es apostasía. Y San Pablo dijo que el cristianismo iba a apostatar, iba a surgir un cristianismo apóstata. Esta es la predicción de San Pablo al decir, primero va a venir una apostasía. Apostasía quiere decir, va a surgir una iglesia con un camino distinto, una iglesia haciéndose pasar por cristiana, que va a hacer un camino distinto al que Jesús lleva. Y se va a manifestar lo que él llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar o parecer a Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2:7 él dice, está obrando ya el misterio de iniquidad. Obviamente esto iba a venir. Ahora, la iglesia apostólica o la iglesia verdadera cristiana iba a desaparecer, y de hecho desapareció. ¿Cuándo desapareció la iglesia apostólica, que era la iglesia verdadera? ¿Cuándo? Desapareció aproximadamente en el año 75 de nuestra era, por ahí 75, 80. Ya cuando San Juan escribe el libro de Apocalipsis, estoy hablando del año 100, ya San Juan dice que la iglesia cristiana ya es una iglesia caída. Escuchen lo que estoy diciendo. Esto es bien importante que lo entendamos. Estamos hablando que la iglesia cristiana comenzó a funcionar como iglesia verdadera por ahí del año 34. Continuó siendo la iglesia verdadera hasta que desapareció. En algún momento el mismo San Pablo había dicho que iba a apostatar la iglesia cristiana. Y San Juan en el año 100, él dice que ya la iglesia de Éfeso, que él considera la primera iglesia cristiana que él identifica con las iglesias de Asia, él dice que ya estaba caída. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:5. Esta es la primera iglesia. Dice, recuerda, por tanto, de dónde, ¿qué dijo? Has caído. ¿Qué quiere decir has caído? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que ya no es la iglesia verdadera. ¿Es una iglesia qué? Caída. Es una iglesia cristiana, pero es una iglesia caída. Eso lo deben tener bien claro. Ya en el año 100, el cristianismo que conoce el mundo, el cristianismo al que Juan se refiere que existe, es un cristianismo caído. No es el cristianismo apostólico, no es el cristianismo que recibió la lluvia temprana, no es el cristianismo que Jesús dejó, ya es un cristianismo caído. ¿Por qué cayó? Pues por la persecución. Acuérdense qué ocurrió. Empezaron a perseguir. El primero que sabemos que estaba persiguiendo era Pablo. Pablo mismo persiguió al pueblo de Dios, persiguió a la iglesia cristiana. Y después de que Pablo empezó, los mismos judíos se metieron en problemas con Roma. Roma era el imperio, y los romanos veían a los cristianos como si fuera una secta, un embrión ahí salido del judaísmo. Pensaban que eran exactamente lo mismo, aunque no eran lo mismo. Entonces, primero tenemos la persecución por parte de los judíos, y luego tenemos el comienzo de la persecución por parte del imperio romano. Y esa persecución va a durar 200 años de persecución por parte del imperio romano. Es la época de las catacumbas, y ustedes pueden ver ya, San Pablo mismo le cortan la cabeza en Roma. Van a ver a todos los apóstoles muriendo de manera violenta. El mismo Juan experimentó violencia, el emperador, sabemos a través de la historia, que trató de matarlo metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, y como no se murió, se asustó, y entonces lo que hizo fue que lo mandó a la isla de Patmos, lo desterró para que no tuviera oportunidad de predicación. Sabemos que salió de la isla de Patmos, pero ahí fue donde escribió el libro de Apocalipsis, y él dice que en el año 100 ya la iglesia cristiana había caído. Al hablar de la primera iglesia, dice, por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse, hermanos? Volverse a lo que antes eras, y haz las primeras obras, como la primera iglesia cristiana, porque si no, vendré presto, quitaré tu candelero. El candelero desapareció de la iglesia cristiana de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo lo sabemos? Porque la siguiente iglesia está peor, y la siguiente peor, y ahí te vas. El cristianismo va en picada. De eso se tratan las 7 iglesias de Apocalipsis, de cómo el cristianismo fue de mal en peor, de mal en peor. Entonces, la iglesia de Éfeso no se arrepintió, no se volvió a hacer las primeras obras, ni las siguientes, es decir, se fueron en caída. Y entonces dicen, pues entonces da lo mismo ser cristiano de una, todas las iglesias son caídas.
Y por eso te estoy predicando esta noche, hablarte de esto, es algo bien importante. Estas iglesias son iglesias caídas. Y entonces surge el periodo famoso de los 1260 años. Los 1260 años es un periodo de tiempo que, de acuerdo a la Biblia, el pueblo verdadero del pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está escondido. Eso quiere decir, no sabemos quién es. Y esto es bien importante porque el principal cristiano o el principal grupo cristiano que existió en los 1260 años es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de acuerdo a la Biblia, en ese periodo de tiempo no ibas a saber dónde estaba el pueblo de Dios. Esta es la mayor evidencia de que la Iglesia Católica es una apóstata y no es la verdadera pues, la Iglesia de Dios. Porque la Biblia me dice que en los 1260 años no se iba a saber dónde estaba el pueblo de Dios y todos sabían dónde estaba Roma. Y todos sabían quién era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y una característica del pueblo verdadero de Dios es que no ibas a saber dónde estaba durante 1260 años. Y créeme que todo el mundo sabía dónde estaba la Iglesia Católica Apostólica Romana durante los 1260 años. Y de acuerdo a la Biblia, durante 1260 años, la iglesia iba a estar escondida en el desierto. ¿Ok? Y aléguenle todo lo que quieran a la profecía. Y todas las iglesias que surgieron durante los 1260 años, que créeme que son casi todas las de la Reforma, también son iglesias caídas. Porque durante ese periodo la iglesia iba a estar en el desierto. Este periodo de tiempo aparece en la Biblia en diferentes profecías de diferentes maneras, siempre de manera profética. A veces aparece como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Y cuando ustedes suman los años proféticos de 360 días, como eran los años de la Biblia, te van a dar 1260 días y se aplica el día por año, que son 1260 años. A veces dice 42 meses y los meses son de 30 días. 42 por 30, ¿cuánto te da? 1260. Y a veces aparece como los 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo en diferentes maneras. Esto es una profecía muy popular en la Biblia. A veces aparece como tiempo, tiempos y la mitad, a veces aparece como 42 meses, a veces aparece como 1260 días. Pero estamos hablando del mismo periodo de tiempo. ¿Por qué es importante ese periodo de tiempo? Porque es un periodo de tiempo en el que no existe una iglesia visible, correcta. O sea, el verdadero pueblo de Dios, nadie sabe quién es durante ese periodo de tiempo. De eso se trata esta profecía de los 1260 años. De acuerdo a la Biblia, en diferentes profecías, por ejemplo, la mujer, que es el verdadero pueblo de Dios, tiene al hijo y después de que el hijo es arrebatado para Dios y su trono, se le dan alas a la mujer para que se esconda de la presencia de la serpiente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia iba a dar a luz al hijo que iba a ser arrebatado para Dios y su trono. Está en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 5, su hijo es arrebatado para Dios y su trono, y después de eso, la iglesia se esconde. Se esconde. Se oculta. Y durante ese periodo de 1260 años, el dragón hace todo lo posible por destruir al pueblo de Dios, pero como está escondido, no sabemos quién es, y Satanás no lo puede encontrar, no le puede hacer daño. Vamos a verlo, por ejemplo, como lo escribe la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 12:6, dice, y la mujer huyó ¿a dónde? ¿Y qué cosa es el desierto? ¿Por qué le decimos desierto al desierto? Porque no hay seres humanos, no sabemos quién está allí. Bueno, ahí estaba la iglesia, ¿en dónde? En el desierto. Los seres humanos no sabían dónde estaba la iglesia. Es como cuando Elías se escondió. Nadie sabía dónde estaba Elías. Nadie sabía dónde estaba la iglesia verdadera. O sea, todo lo que ustedes encuentren durante los 1260 días, ese no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios nadie sabe quién era, ni dónde está. Algunos dicen, pastor, los valdenses, pues tampoco los valdenses son. Los hugonotes, pues tampoco, porque sabemos que estaban allí. El verdadero pueblo de Dios no tenía nombre, no se sabía dónde está. No aparece, sino hasta que se acaban los 1260 días. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de decir, pero vamos a entenderlo más. Dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten como Elías. ¿Por cuánto tiempo?
los 1260 días. Entonces, ¿cuánto tiempo la mujer estuvo sustentada en un lugar donde nadie sabía? 1260 años. 1260 días y en profecía son 1260 años. Miren, por ejemplo aquí, en Apocalipsis 12:13, dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de la presencia del desierto, de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? 1260. Otra vez, otra referencia a que la iglesia iba a estar escondida, nadie iba a saber dónde está, precisamente iba a estar allí para que Satanás y sus bestias no pudiesen destruirla, no pudiesen destruir al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios entonces? ¿En dónde estaba? ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Son 1260 años en que la iglesia no se sabe dónde está ni quiénes son, no se conoce su identidad. Por ejemplo, podemos encontrar este texto que es básicamente el mismo: el dragón se llena de ira en contra de la mujer y se va a hacer guerra contra los que quedan de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, vamos a ver otra parte de la Biblia. Este está en Daniel, porque también el profeta Daniel le fue revelado que durante ese periodo iba a haber una guerra. Dice, mira, Apocalipsis 7:21, este poder, el cuerno pequeño que tiene ojos y boca, que habla grandezas, dice, veía que yo, este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará, la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Después de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, hablará palabras contra el Altísimo, este poder. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos, y en medio de un tiempo. Entonces, este periodo coincide con este poder que iba a dominar el mundo. Ahorita vamos a estudiar acerca de este poder para que podamos entender más a fondo lo que estamos tratando de decir. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que cuando aplicamos los 1260 días, que en un rato van a ver cómo los aplicamos, es aproximadamente el año 540 después de Cristo, 538 o 540, para que ustedes entiendan. Y cuando le aplicamos los 1260 años, nos llevan a 1800. 1798, 1800. Lo que te estoy tratando de decir es que entre el 540 o el 538 y 1800 no se iba a saber quién era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que surgir después de 1800. Entonces, cualquier movimiento cristiano que tú veas antes de 1800 no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios iba a estar escondido. El pueblo de Dios surge después de 1800 y te quedan un grupito de movimientos religiosos que surgen después de 1800. Y no solamente era que iban a surgir después de 1800, también la Biblia te dice cómo iban a surgir después de 1800. Y eso es lo importante. Otra característica del verdadero pueblo de Dios es cuándo surge o cuándo resurge, cuándo reaparece y la razón por la que reaparece. Y cuando nosotros lo rastreamos bíblicamente, podemos darnos cuenta que es la iglesia adventista. Te lo voy a mostrar bíblicamente y ese es el propósito a partir de este momento. ¿Ok? ¿Qué pasó durante esos 1260 años? Lo que pasó fue que entraron al seno del cristianismo un montón de herejías. ¿Qué dije que entraron durante esos 1260 años? Un montón de herejías. O sea, el bautismo de bebés, la transubstanciación, la alimentación, que comieran lo que se les venga en la gana, hasta murciélagos, y por eso nos vino el COVID, ¿verdad? O lo que sea. El guardar el domingo, el arrianismo, la eternidad, cómo vamos a pasar la eternidad, la salvación por obras, las indulgencias, la salvación de diferentes maneras, los sacramentos, el rapto secreto, el marianismo, la inmortalidad del alma, las tradiciones, la predestinación, la manera de entender el milenio, la manera de entender la segunda venida de Cristo y échale. Acuérdate que la
característica del verdadero pueblo de Dios es que en sus bocas no va a haber, ¿qué cosa? No va a haber engaño, no va a haber mentira. Entonces dices, bueno, todas estas mentiras que cree el cristianismo, tenemos un problema. El problema es, ¿cómo fue que llegaron estas mentiras del cristianismo? Y la respuesta es a través de los líderes religiosos. Todas estas mentiras las trajo algún teólogo por ahí que interpretaba la Biblia a su manera y se llevó un montón de gente y formaba su movimiento y formaba otro movimiento, y tenemos un montón de iglesias surgiendo en esos 1260 años. Y esas iglesias que surgieron son las iglesias que hoy conocemos como iglesias protestantes, bautistas, metodistas, anglicanas, presbiterianas, anglicanas, todas esas iglesias surgieron en esa época, y cada una de ellas tiene un concepto distinto y tienen un montón de doctrinas equivocadas, y no las van a cambiar porque sus dirigentes guiaron a esas personas y los llevaron a ese lugar. Se les puede aplicar lo que dice Efesios 4:14. Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplearon con astucia artimañas del error. Y ese es el problema de todas estas iglesias. No pueden ser el pueblo de Dios porque en el seno de sus doctrinas hay un montón de cosas equivocadas. ¿Las pueden cambiar? Sí pueden, pero ¿lo van a hacer? Y la respuesta es no. No lo van a hacer. ¿Cómo haces tú para cambiar eso? Dices, bueno, pues que se pongan de acuerdo. Pues hubo un intento, no crean, estos son los principales líderes de la Reforma. Lutero, por supuesto, se encontró con Zwinglio y Calvino, que llevaban adelante movimientos de reforma, y por un momento los reformados dijeron, vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos diferentes conceptos. Calvino tenía conceptos distintos a los de Lutero, Zwinglio tenía conceptos distintos a los de Lutero y los de Calvino. Y se reunieron nada más para ponerse de acuerdo en uno, en la famosa transubstanciación. Y no pudieron ponerse de acuerdo, se pelearon, salieron enojadísimos, y ninguno de los tres cambió sus posturas en cuanto al concepto de la transubstanciación. Imagínense los demás elementos que tendrían que ser mucho más complejos que ese. Por supuesto que no se puede, porque generalmente los seres humanos no queremos cambiar nuestros puntos de vista. Y al ser ellos los líderes, pues se llevan a un grupo que está de acuerdo con ellos, otro grupo que está de acuerdo con ellos, otro grupo que está de acuerdo con ellos, y tenemos un problema. ¿Cómo haces para que los metodistas cambien sus puntos de vista equivocados? ¿Cómo haces para que los bautistas cambien sus puntos de vista equivocados? Porque ustedes ponen las doctrinas de los metodistas y las doctrinas de los bautistas y son distintas. Y ponen las doctrinas de los presbiterianos y los episcopales y los anglicanos y son distintas. Y obviamente uno está equivocado y otro está en la razón, o a lo mejor los dos están equivocados. ¿Cómo haces para ponerlos de acuerdo? Algunos dicen, pues da lo mismo, voy a una iglesia que dice mentiras, otra iglesia que dice mentiras. Pero Apocalipsis me está diciendo que los 144,000 van a ser un grupo que no va a tener mentira en su boca. O sea, la iglesia verdadera existe, una iglesia que no tiene errores en su doctrina existe. Cuando Jesús aparece en las nubes del cielo, los 144,000 que lo están esperando no tienen mancha ni arruga ni cosa semejante. No tienen doctrinas equivocadas. Ese es el pueblo de Dios. Todas estas que recibieron esas falsas doctrinas a lo largo y ancho de estos 1260 años, pues no pueden ser el pueblo de Dios. Ahí están los 144,000. Mira, vamos a ver lo que dice acerca de estos 144,000 una vez más. Ahí está, en sus bocas, en verde, aquí abajo en el versículo 5, en sus bocas no ha sido hallado, ¿qué cosa? Engaño. Y son en amarillo, son sin mancha. Esa es la iglesia que está en pie cuando Jesús venga. Obviamente, los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos y todas estas iglesias que vinieron de la Reforma tienen que hacer una limpieza, pero no la van a hacer. ¿Por qué? Porque eso no es posible. ¿Cómo haces para sacarle la basura? De hecho, el Señor dice que Él va a hacer un intento para presentarse a una iglesia. Mira cómo va a ser la iglesia. Una iglesia que no tenga, ¿qué cosa? Mancha, ¿qué más? Ni arruga, ni qué más, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. O sea, la iglesia verdadera que desapareció en la era apostólica tiene que volver a surgir. Esa iglesia que no tenía mancha ni arruga, ni cosa semejante, que no era la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso ya estaba caída, a la cual el Señor le dice arrepiéntete. Es la iglesia apostólica que desapareció antes del año 100. Esa iglesia tiene que volver a existir antes de que Cristo venga. Tiene que reaparecer. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, va a reaparecer después de los 1260 años. ¿Por qué lo sé? Porque durante los 1260 años la iglesia iba a estar como escondida. ¿Cuándo se acaba su escondite?
cuando se acaban los 1260 años. Elías estuvo perseguido por 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo son 3 años y medio? Son 1260 días. ¿Se acuerdan? ¿Y cuándo fue que reapareció Elías? Cuando se acabaron los 3 años y medio. O sea, la iglesia verdadera reaparece al final de los 1260 años. Y viene entonces la pregunta: ¿cómo hacemos para sacar la basura de la mente de los hombres? ¿Cómo hacemos para que resurja una iglesia como la que el Señor quiere, una iglesia que sea sin mancha ni arruga? ¿Cómo hacemos para que surja una iglesia que no tenga mentiras en su mente? ¿Cómo hacemos? Y aquí es donde surge el plan maravilloso, ingenioso, increíble que Dios tenía preparado. Había un libro que Dios había dejado escrito para ese tiempo. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo al que lo escribió: oye, Señor, no te entiendo, no entiendo este libro, por favor explícame? Y el Señor le dijo: mira, no te preocupes, tu libro está escrito para otra época. ¿Para cuándo estaba escrito ese libro? Para el tiempo del fin, el tiempo en el que tiene que aparecer el verdadero pueblo de Dios. El libro de Daniel es un libro que tenía la función de hacer que el pueblo de Dios apareciera otra vez. Y por eso estaba cerrado y sellado, nadie lo iba a entender. Cuando ustedes se van a Apocalipsis capítulo 10, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 10, encuentran ustedes esa visión de ese ángel poderoso que desciende del cielo, que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y este ángel poderoso que tiene el arco iris sobre su cabeza, cuando está clamando a grande voz, 7 truenos hablan sus voces, y Juan iba a escribir y el Señor le dice: no escribas, sella las cosas que los 7 truenos han escrito, no les escribas. Y cuando está viendo allí, trae en su mano un librito. ¿Y cómo está el librito? Abierto. Ya no está cerrado, está abierto. Ese librito que estuvo cerrado y sellado por tanto tiempo, ahora está abierto. Y viene el Señor y le dice a Juan: ve y pídele el librito al ángel, dale que te lo vas a comer. Y cómetelo, y trágalo. Y el Señor le advierte qué es lo que le va a pasar con el librito cuando se lo coma. ¿Qué fue lo que le dijo que le iba a pasar? Capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, trágalo. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca vas a ver dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, lo devoré, era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, se me amargó el vientre. O sea, este libro es una purga. ¿Qué dije que es? Una purga. Hermanos, cuando tú comes un montón de cosas y un montón de basura y un montón de cosas que no debes comer, ¿cómo hacemos para limpiarte el estómago de toda la basura que te comiste? Te damos una purga. ¿Y qué le hacen a las purgas? Pues las disfrazan de sabor chocolate, de sabor fresa, que sepa dulce, ¿verdad? Si estuviera amargo nadie se la comía. Pero entonces te dan la purga, te la comes y sabe rica y te la tragas. Pero luego, ¿qué pasa después de que te la tragas? Y empieza el dolor. Ya me amargo el vientre. Y empiezas a vomitar, o del otro lado también, ¿verdad? ¿Y para qué haces eso? Bueno, el Señor hizo una purga para limpiar el cristianismo de sus falsas doctrinas. ¿Cómo debe surgir entonces el pueblo de Dios después de 1800 leyendo el libro de Daniel? Que es la purga que Dios dejó para que se limpiaran las doctrinas y surgiera una iglesia que no tenga mancha ni arruga y que no tenga doctrinas equivocadas. Así de fácil. Y vamos a verlo proféticamente, porque ustedes saben ya de qué estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Qué movimiento surgió después de 1800 leyendo el libro de Daniel? ¿Qué movimiento surgió? Y luego, más casualidad, guardan el sábado. Y luego predican el mensaje de los 3 ángeles que les hablé ayer. ¿Te estás dando cuenta quiénes somos? ¿Por qué llegamos a existir? ¿Cuál es el futuro? Bueno, vamos a ver. Para eso nos vamos a ir a la apertura de este libro.
¿Cómo surge todo este problema? Bueno, ya vimos lo que dice la visión del ángel poderoso que desciende del cielo, y vamos a ver esas profecías cerradas. Para eso vamos a abrir el libro de Daniel rápidamente, Daniel capítulo 12. Y créanme, hermanos, que yo estoy haciendo lo posible por tardarme poquito, porque sé que este es un programa de televisión. Regularmente mis temas, especialmente este tema, me tardo un buen rato tratando de explicar cada detalle para que les quede bien claro, sin ninguna manera puedan decir, por aquí me puedo escapar. No hay manera de escaparse. Vamos a Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 ustedes van a encontrar una serie de maravillas. El libro de Daniel estaba cerrado, era un libro cerrado para el tiempo del fin. El Señor se lo dijo a Daniel. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo. Empieza Daniel 12 con una serie de maravillas. Ya Daniel está terminando su libro. Obviamente Daniel tiene preguntas en cuanto a profecías. Él no tiene problemas con lo que le pasó, sus experiencias, esas las entiende él. El foso de los leones, eso lo entiende. El interpretar el sueño, eso lo entiende. La estatua en la llanura de Dura, todo eso lo entiende. Lo que no entiende son los periodos proféticos. Lo que no entiende son las bestias, lo que no entiende son los cuernos, y lo que no entiende son las partes proféticas del libro de Daniel. Pero el Señor comienza el capítulo 12 con una serie de maravillas. Vamos a leerlas allí, las maravillas que se encuentran en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículos del 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, le dice, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentran escritos en el libro. Muchos de los que están dormidos en el polvo, hermanos, ¿están dormidos o están en el cielo? Están dormidos, ¿verdad? Eso es importante. Ok. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de los que van a entender el libro de Daniel. Vamos más adelante. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Notarán que yo coloqué primero que el libro de Daniel lo iba a entender alguien, porque estos eventos son, mira, se levanta Miguel, es el fin de la gracia. El tiempo de angustia viene cual nunca ha habido, es el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Las plagas y las cosas que van a venir. Libertado tu pueblo, es la segunda venida de Cristo. Los que duermen en el polvo, que van a ser despertados, es la resurrección. Y los que enseñan la justicia van a resplandecer como las estrellas. Pero el Señor le dijo que iban a entender, los entendidos. Mira lo que dice el versículo 3. Y los entendidos. ¿De quién está hablando los entendidos? Es cuando mismo Daniel preguntó. Vamos a leerlo, versículo 8, Daniel 12, 8. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Versículo 9. Me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán. ¿Quiénes? Los entendidos. Entonces regresemos al versículo 3. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que entendieron el libro de Daniel. Entonces, dentro de la profecía, el libro de Daniel, que estaba cerrado y sellado, iba a ser entendido por alguien. Por eso es lo que yo coloco primero en la lista. Lo que pongo primero en la lista es, Daniel lo va a entender alguien. Alguien lo iba a entender. De hecho, veamos el versículo 4. Daniel 12:4. Le dice, tú, empero Daniel, no te preocupes, cierra las palabras de este libro y sella este libro. ¿Hasta cuándo va a estar cerrado y sellado? Hasta el tiempo del fin. Van a pasar muchos, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo que va a pasar en esa época. Se va a aumentar la ciencia. Van a crear unas computadoras y la gente ya no va a leer la Biblia, lo va a leer en los apps, y van a tener internet, y van a tener teléfonos, y van a tener carros y aviones, y van a tener micrófonos, y van a tener canales de YouTube, ¿verdad? Y van a tener el tiempo, la ciencia se va a aumentar. Y en ese tiempo, tu libro lo van a estar entendiendo. La ciencia va a aumentar. Y yo, Daniel, empieza entonces Daniel, entra en una visión, versículo 5. Miré y vio que estaban 3 personas. Ve a un varón vestido de lino que está en medio de un río, parado sobre las aguas. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién anduvo caminando sobre el agua alguna vez? ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, y ve a 2 personas, uno a un lado del río y otro a otro lado del río, y comienzan a hablar al varón vestido de lienzos y le hacen una pregunta. Y le dijeron uno al varón vestido de lienzos, versículo 6, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
Estas maravillas que yo les coloqué en la pantalla, si me hacen el favor de ponerlas ahí, ¿cuándo se van a cumplir esas maravillas? ¿Cuándo? ¿Cuándo estas maravillas se van a cumplir? ¿Qué maravillas? Que se va a entender Daniel, que se va a levantar Miguel, que va a ser el tiempo de angustia. O sea, los entendidos van a entender Daniel. Eso fue lo que vimos hace un momento. Va a venir el tiempo de angustia, liberado tu pueblo, los que duermen en el polvo van a ser despertados, los que enseñan la justicia van a resplandecer como las estrellas de perpetua eternidad. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? Y la respuesta está en el versículo 7, Daniel 12:7. Oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dos manos, la diestra y la siniestra, la izquierda y la derecha, al cielo, y juró en nombre del viviente en los siglos que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad. ¿Qué son tiempo, tiempos y la mitad? ¿Qué es? Los 1260 días. O sea, cuando se acaben los 1260 días, estas cosas van a comenzar a cumplirse. Y lo último que se tiene que cumplir, de acuerdo a lo que dice el versículo 7, cuando se termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. Déjame explicarte esto. Eso es bien importante. El pueblo santo de Dios está esparcido. ¿En dónde está esparcido? En toda la tierra, en los 4 ángulos de la tierra. Y ese pueblo de Dios, al estar esparcido, quiere decir que no están en la iglesia, no están en el redil correcto, están en los otros rediles, están en las iglesias caídas, están en los movimientos equivocados. Tengo muchas ovejas que no están en este redil, las tengo esparcidas, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño. Están en Babilonia, Apocalipsis 18, salid de ahí de Babilonia, pueblo mío, regresen. El pueblo de Dios está esparcido. Cuando yo te digo que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, no te estoy diciendo que todos los que estamos en la iglesia adventista somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esparcido. ¿En dónde están? Pues en todas las iglesias. Pero el redil ya quedó establecido. Sabemos cuál es el redil. El redil es un redil donde no hay doctrinas equivocadas. ¿Y quiénes son? Pues los que van a formar parte de ese redil son los que el Señor Jesús va a traer. Están esparcidos entre los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, asambleas de Dios. Ahí hay un montón de pueblo de Dios, un montón. De hecho, la mayoría del verdadero pueblo de Dios todavía está en esas iglesias. Por eso dice, cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, entonces se puede acabar la gracia, entonces viene el tiempo de angustia, entonces tu pueblo va a ser liberado, entonces los que duermen en el polvo van a ser resucitados, y los que enseñan la justicia, los que enseñan verdad, esos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, ¿cómo podemos saber entonces, bíblicamente, cuándo es ese tiempo, tiempos y la mitad? Bueno, ahí mismo en Daniel capítulo 7, vamos a Daniel capítulo 7. A Daniel se le dijo que eso coincidía con un poder que iba a venir sobre la tierra, que iba a dominar el mundo por esos tiempos y la mitad. Vamos a verlo. La respuesta fue por tiempo, tiempos y el medio de un tiempo, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. O sea, al final de los 1260 años, y para eso vamos a leer Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Y entonces se sienta el juez, le quitan su señorío. Interesante. Antes de que se siente el juez, hermanos, ¿cuándo se sentó el juez? ¿En qué año? 1844, ¿no es cierto? Ok, antes de eso se tiene que acabar ese tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Y para llegar a ese periodo tenemos que leer Daniel 7. ¿De qué se trata Daniel 7? Daniel 7 se trata de unas bestias que salen del mar. Miren, me voy a brincar hasta que ya estemos en Daniel 7. Ahí está. Déjenme acercar, voy a brincar hasta que venga Daniel 7. Ahí está. Daniel 7 se trata de 4 bestias que salen del mar. La primera bestia es un león que tiene alas. Ese se encuentra en el versículo 4, Daniel 7:4. La primera bestia es un león que tiene alas. La segunda bestia es la que viene detrás, es un oso. Está en el versículo 5. Este oso trae 3 costillas en la boca, tiene un lado más alto que el otro, viene después del león que tiene alas. La tercera bestia es un leopardo o un tigre, dependiendo en qué versión la estás leyendo, versículo 6. Este tigre o leopardo tiene 4 cabezas y tiene 4 alas de ave.
Y la cuarta bestia, esa que ves hasta allá atrás, esa cuarta bestia, sí la vamos a leer como dice la Biblia que es, porque es una bestia muy rara. Dice ahí, en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia. Era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes que ella. Tenía 10 cuernos, por eso esa bestia, ves ahí arriba, traía unos cuernos en la cabeza, son 10 cuernos. Tenía 10 cuernos, y estando yo contemplando los cuernos, aquí sube otro cuerno pequeño entre ellos, y derriba a 3, arranca 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas, y luego lo que ve es el juicio. Entonces Daniel está todo preocupado por estas bestias y viene y le pregunta a un ayudante, estas bestias ¿qué son? ¿Qué representan? Vamos a verlo, Daniel 7, versículo 16, ahí está donde se acerca. Me acerqué pues a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Le dije, dime la declaración, interprétame estas 4 bestias. Y entonces me declaró la interpretación, versículo 17. ¿Qué fue lo que le dijo que eran estas bestias? ¿Qué representan? Estas grandes bestias, las cuales son 4 reinos. ¿Qué cosas son? 4 reinos que se van a levantar sobre la tierra. O sea, estaban en el futuro de Daniel. Se van a levantar. No dijo, ya se levantaron. No, le dijo, en el futuro son 4 bestias. Y esto ya se volvió muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo diría, esto es un pastelito, es un pan comido. ¿Por qué? Porque desde Daniel hasta nuestros días, aunque ustedes no lo crean, solamente ha habido 4 imperios mundiales. Ha habido muchos países poderosos y muchos países grandes, pero hasta nuestros días solamente ha habido 4 imperios que se han levantado sobre toda la tierra, porque toda la tierra quiere decir dominaron a todo el mundo. En la época de Daniel, el imperio que dominaba el mundo era nada más y nada menos que Babilonia. Babilonia estaba reinando desde el 605, y cuando Daniel escribe esto estamos después del 605, o sea, más abajo. Y Babilonia dominó el mundo hasta el año 538, y el león con alas es muy adecuado porque el león con alas era el símbolo de Babilonia. O sea, Babilonia básicamente está descrita allí. La segunda bestia que viene después de él es un oso que tiene 3 costillas en la boca, representa el reino Medo-Persia. Los medos y los persas tomaron el reino, ya vimos ayer cuando leímos Daniel capítulo 5, es la noche en la que cayó Babilonia, cayó precisamente con Ciro y con Darío el Medo, que vino y conquistó obviamente a Babilonia. El reino Medo dominó el mundo desde el año 538 y llegó hasta el año 339 antes de Cristo. La tercera bestia, que es un leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas de ave, representa al imperio que venció a los medos en la famosa batalla de Maratón y las otras batallas que conocemos, las guerras médicas famosas. Finalmente Grecia, con Alejandro el Grande, conquista a Medo-Persia en el año 339, los vence y llega hasta el año 158. Ahora, Alejandro el Grande murió después de que se convirtió en el, vamos a decir así, en el dominador del planeta Tierra. Se emborrachó, le dio fiebre y se murió. Y sus 4 grandes generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, tomaron el reino y por eso le colocaron 4 cabezas al leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas de ave, porque se desparramó a los 4 ángulos, obviamente, de la tierra. Pero entonces viene la cuarta bestia, que era muy diferente de las otras, y esta sí vamos a leer porque esta está todavía más fácil. Daniel quiere saber quién es esa cuarta bestia, versículo 19. Dice ahí, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿De qué bestia estamos hablando? De la cuarta bestia. ¿Qué era tan diferente de las otras? La describe una vez más, espantosa en gran manera, dientes de hierro, uñas de metal, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro cuerno que había subido, del cual habían caído 3 de los primeros. Este cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Veía que yo hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el juicio. Y entonces se le explica, versículo 23, Daniel 7:23, le explica de una manera bien sencilla y le dice,
La cuarta bestia, ¿de qué bestia estamos hablando? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y si esto era un pan comido, este es un flan. Está más fácil de morder, está más blandito, más fácil de tragar. Porque a lo mejor alguno dice, no estoy de acuerdo en que sea Medo Persia, a lo mejor no estoy de acuerdo que sea Grecia. Pero la cuarta bestia, el ángel dijo que era el reino más grande que alguna vez se va a levantar. Y aquí es donde están todos los historiadores, todos. Y si ese historiador no lo acepta, es un tonto, un necio. ¿Cuál es el imperio más grande que se ha levantado sobre la tierra? ¿Cuál es el imperio más poderoso que alguna vez se ha levantado sobre la tierra? Es Roma. Así que ya no nos vamos a pelear por los reinos anteriores, ninguna de esas cosas. El imperio más poderoso que se ha levantado sobre la tierra es Roma. O sea, la cuarta bestia es Roma. El mismo ayudante le dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos. Y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. El imperio romano comienza a reinar desde el año 158 antes de Cristo, o sea, 160 años antes de Jesús, y se va hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años dominando el planeta Tierra, más de medio milenio. Todos los otros reinos no pasaban de 200 años, pero este se fue 600 años. Y cuando ustedes analizan a Roma, se van a dar cuenta que Roma es el imperio que más ha trascendido en la historia humana. El sistema que tenemos de gobierno, el Senado, hasta la manera en la que hablamos tú y yo por el latín, somos latinos. Roma prácticamente influenció la cultura moderna, todo lo que tiene que ver con el occidente. Y Roma fue el imperio más vasto, dominó toda Europa, dominó el norte de África, dominó la India, llegó hasta donde se podía llegar. Hasta surge un dicho, todos los caminos llevan a Roma, porque si tú estabas en un camino, estabas en Roma, en el imperio romano. Roma dominó todo el planeta prácticamente. Ahora sí que fuera de Roma estabas en monte y culebras. Roma era la civilización, el sistema de construcción, el sistema numérico, la manera de manejar el mundo, el Senado, la elección de diputados y senadores, las cámaras de gobierno. Eso es el futuro, Roma. Ya sabemos entonces cuál es este imperio, es Roma.